Bien, a todo esto nosotros venimos hablando de los tipos, de los tipos, de los tipos, de los tipos de diabetes, pero siempre dijimos que la glucosa estaba alta en la sangre, pero todavía no dijimos cuáles eran los valores normales, porque obviamente uno para poder decir que algo está alto, tiene que conocer cuáles son precisamente los valores normales. Entonces, bueno, precisamente vamos a ver eso y después obviamente vamos a ir viendo el resto de las cosas. Entonces, valor normal de glucosa en sangre. Y que esto es importante, es entre 70 y 110 miligramos por decilitro de sangre. Pero acá hay que tener algo que muy en cuenta, que esto tiene que ser con 8 horas de ayuno. Sí o sí con 8 horas de ayuno. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene 120, por ejemplo, que está más alto, eso no me va a estar indicando que esa persona tiene diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de 8 horas de ayuno, tiene que ser 8 horas de ayuno estricto. Lo único que se puede consumir es agua, nada más. Ni un mate, ni un café, ni siquiera un chicle. Por más que sea un chicle sin azúcar. Cualquiera de estas cosas pueden, obviamente, hacer que el valor de la glucosa en sangre dé un poquitín ahí aumentado, pero el ayuno tiene que ser estricto. También decilitros de sangre quiere decir es la cantidad de sangre, es equivalente a mililitros de sangre. O sea que tiene que haber entre 70 y 110 miligramos de glucosa en 10 mililitros de sangre. Si no, tiene que ser menor a 180, también miligramos por decilitro. Dos horas después de la última ingesta. Estos son los valores normales. Si 2 horas después de haber comido, de la última comida, y quiere decir que en esas 2 horas no tengo que haber consumido nada, ese valor tiene que ser menor a 180. Obviamente, estos son valores normales. Aguárdame un segundo. Estos son los valores normales. Cualquier valor que esté por encima de esos valores me está hablando que obviamente hay algo que no está funcionando correctamente. Pero tampoco podemos hablar de diabetes. Obviamente quien va a decir y va a dar un diagnóstico, obviamente de diabetes, va a ser el médico. Y obviamente tiene que, esos valores tienen que ser en reiteradas situaciones, no una sola vez. Pero sí
y acá hay que tener muy en cuenta esto también, es que una persona a la cual se le toma un análisis de sangre con el aparatito que ahora vamos a ver y le da por encima de 300, y ahí ya no hay mucha duda. Ahí obviamente hay diabetes. De hecho, cuando yo me acuerdo que la primera vez que fui al médico o sea, que tenía síntomas y un montón de cosas que me llevaron a la consulta, me hicieron obviamente un análisis de sangre y me había dado como 600 y pico. Ahí mucha duda de que había diabetes no iba a haber. Pero bueno, obviamente es algo que el diagnóstico lo tiene que hacer el médico. Lo tiene que hacer el médico. Ahora, yo estoy en casa, es una patología que es bastante frecuente. Seguramente ustedes conocen a alguien que tiene diabetes. ¿Y cuáles son esas cosas que van a llamar y van a llevar a que la persona consulte? Y nosotros vamos a ver ahora un poquitito de la clínica, qué es lo que ocurre, ¿eh? Cuáles son los síntomas principales. Y hay 4 cosas que son característicos, no les digo que definen la diabetes, pero que son muy característicos y se conocen como la regla de las 4P. ¿Por qué? Porque los 4 principales síntomas de la diabetes arrancan con P. Uno de ellos es la poliuria. Mucho, muchísimo. Les diría que yo les voy contando más o menos cómo se fueron, o sea, cuáles eran mis síntomas, para que tengan más o menos una idea. Yo iba a hacer pipí a cada hora. Pasaba una hora y tenía que salir corriendo a hacer pipí. Y mucho. No, tengo ganas de decir, no, mucho, urgencia, ¿vieron cuando se siente la vejiga que ya no aguantamos más? Bueno, también de noche, personas que se tienen que levantar frecuentemente de noche, entre 2 y 3 veces, para orinar. Esto es muy característico de la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo está detectando que hay demasiada azúcar en la sangre, porque el azúcar va a estar circulando en el torrente sanguíneo precisamente para poder llegar hasta el último rinconcito de nuestro cuerpo, hasta la última celulita de nuestro cuerpo, pero que no ingresa a la célula, se queda en la sangre. Por eso está aumentada la glucosa en la sangre. Obviamente, nuestro cuerpo, que es muy inteligente, va a intentar eliminar esa cantidad excesiva de azúcar que hay en la sangre. ¿Cómo va a intentar eliminarlo? A través de la orina. Obviamente el azúcar es un sólido, lo tiene que eliminar con líquido. Entonces, por eso se produce, obviamente, tanta orina. El otro síntoma que también empieza con P se llama polidipsia. Un aumento exagerado de la sed. Y que obviamente lleva al consumo excesivo de líquido. Que si ese líquido que se consume, porque tengo demasiada sed, es, por ejemplo, una bebida gaseosa con azúcar, esto empeora muchísimo. Y de noche también. De noche también hay
sed. Incluso la persona hasta se despierta y necesita consumir líquido durante la noche. Ustedes piensen en una noche común, normal, ustedes que están durmiendo, se acuestan a dormir y capaz que 6, 7 horas después se levantan, 8 horas después se levantan y nunca se tuvieron que despertar ni para tomar agua ni para hacer pipí. Obviamente esto también va a hacer que uno esté cansado. Levantarse durante 3, 4 veces durante la noche que uno se despierta, provoca obviamente cansancio al otro día. ¿Por qué ocurre esto de la polidipsia? También hay tanta azúcar en la sangre que nuestro cuerpo también es tan inteligente que despierta precisamente el mecanismo de la sed para intentar diluir, aunque sea esa cantidad de azúcar que hay ahí adentro, hay en la sangre. Y si encima, tomando 3, 4, 5, hasta 5 litros de agua por día, obviamente va a haber mucho más necesidad de orinar también. Otro de los síntomas característicos es la polifagia. Hambre terrible y aumento del consumo de alimentos. Hambre insaciable, que también tiene su lógica. El cuerpo, nuestras células no reciben el azúcar porque obviamente está toda dentro está ahí retenida en la sangre y no pasa a la célula, y el cuerpo lo que piensa es que no comimos directamente. Entonces también despierta el mecanismo del hambre para que uno consuma, para que consuma alimentos para ver si de alguna manera llega un poquito de energía a las células. Y el cuarto de esta regla de las 4P es pérdida de peso a pesar de la polifagia. ¿Qué es lo que ocurre? Acá también suele haber pérdidas de peso de a veces hasta de 10 kilos, que obviamente en una persona que es obesa no se nota, pero en una persona que es delgada sí se nota y mucho. Y estamos hablando de una pérdida de peso en muy poquito tiempo. Yo me acuerdo que bajé 15 kilos en menos de un mes. Y ustedes van a decir, ay, yo quiero. Seguro van a decir, quiero tener diabetes. No. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué ocurre esto? La célula necesita, todas las células de nuestro cuerpo necesitan esa fuente de energía precisamente para poder hacer cumplir sus funciones. Como no la pueden obtener precisamente de la glucosa, la obtienen quemando la grasa. Por eso es la pérdida de peso. Hasta ahí todo muy lindo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema de la quema de grasas por la célula para la obtención de energía, el residuo de la quema de grasa, que se denominan cuerpos cetónicos, es altamente tóxico para el cuerpo. Y puede provocar una de las complicaciones una de las complicaciones agudas más temidas de la diabetes, que es lo que se conoce como cetoacidosis diabética, que es un desbalance del medio interno del cuerpo. Ustedes tienen que pensar que en nuestro cuerpo, en el medio, entre célula y célula, hay líquidos que tienen que estar totalmente equilibrados para que la célula trabaje correctamente.
este problema, esta como contaminación del medio interno, que es ese líquido que está entre el medio de las células, puede incluso hasta llegar a provocar la muerte. Es bastante, bastante embromado. De hecho, requiere internación, no es sala común, por lo general requiere internación en terapia intensiva, es una complicación realmente grave de la diabetes. Por lo tanto, ahí ya eso de la pérdida de peso no está tan bueno. Y se los digo por experiencia, no está bueno. Pero bueno, obviamente estos son los 4 síntomas, hay más síntomas también, que son característicos, pero característicos de la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente en la diabetes tipo 1, que de golpe dejó de aparecer o dejó de producirse la insulina, estos síntomas van a aparecer en forma abrupta. Hasta la semana que viene estaba todo ok, pero mi cuerpo producía insulina, ningún problema, todo bárbaro. Y de golpe dejó de producir insulina y estos síntomas van a aparecer en forma repentina y van a ser muy marcados. En cambio, en la diabetes tipo 2, en la cual el problema es el receptor, la cerradura, que tengo que estar haciendo fuerza, jugando ahí con la llave para poder abrir la puerta, pero se logra abrir la puerta todavía, estos síntomas van a ocurrir recién cuando ya haya que hacer demasiada fuerza, de hacer demasiado juego con la cerradura para poder abrir esa. Va a tardar mucho más en aparecer y van a ser obviamente mucho más solapados esos síntomas. Después tenemos síntomas menores como, por ejemplo, el cansancio. Ustedes piensen que, como decíamos recién, aquella persona que tiene que cortar el sueño, porque o tiene que levantarse a orinar o porque tiene que levantarse a consumir líquido, no va a tener un buen descanso, eso por un lado. Por el otro lado, también vamos a ver que puede la misma célula, de tener que estar trabajando así medio como a fuerza, también va a provocar realmente mucho cansancio. Y un cansancio, les diría que es un cansancio extremo. Pero que tampoco podemos decir realmente que el cansancio extremo es sí o sí un síntoma, digamos, si bien es característico, el cansancio lo podemos tener por muchísimas otras circunstancias. El ritmo de vida que actualmente se lleva hace que siempre estemos cansados. Y no significa que si yo estoy cansado todo el día, tenga diabetes. Incluso, ya lo vimos la semana pasada, también vimos que el cansancio, el agotamiento, también podía ser un síntoma de hipotiroidismo. Es algo que es bastante, bastante no inespecífico. También, y esto se escucha mucho, hay mucho, seguramente lo han escuchado alguna vez, que hay una tardanza en la cicatrización y que esto por lo general, más que está relacionado con el tema de la diabetes, está más relacionado con, obviamente hay azúcar, porque hay una lastimadura, hay sangre, en esa sangre hay demasiado azúcar, y esa herida seguramente con la cantidad de azúcar que hay en esa herida en particular, va a estar contaminada. Y al estar contaminada, obviamente siempre va a tardar muchísimo más en cicatrizar. Pero no quiere decir que si tarda en cicatrizar una herida, sí o sí tengo diabetes. También vamos a ver que puede haber vulvovaginitis,
micótica o balanitis en el varón. A repetición. Y acá es algo que también tiene bastante lógica, porque donde hay azúcar, los hongos florecen de una manera importante. Y en el flujo vaginal, o en el flujo que también lubrica al glande, también hay azúcar. Porque no es, todos esos fluidos, obviamente, salen de la sangre. Es como que se forman a partir de la sangre. Y el azúcar también se va para ahí y a repetición. Azúcar, azúcar, azúcar. Obviamente va a haber infecciones micóticas, honguitos por todos lados y por lo general a repetición. También, esto también es algo que es bastante inespecífico, porque obviamente eso mismo puede ocurrir por otros motivos, como exceso de humedad, contagios y otro tipo de cosas. Manchas en la piel. Otra cosa que también es bastante inespecífica, pero bastante frecuente, precisamente en las personas que tienen diabetes. Ahora, si yo tengo poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ya o sea, lo más probable es que sea diabetes. Con que tenga poliuria, polidipsia, y ahí ya me está dando una pequeña sospecha. En cambio, todos estos otros síntomas ya no son tan específicos, pero que también son frecuentes en una persona que tiene diabetes. Por lo menos una persona que tiene diabetes que no está controlada. Obviamente, después, cuando se empieza a administrar la medicación, todos estos síntomas empiezan a revertir un poco. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Dudas? ¿Venimos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bien. Ahora vamos a ver precisamente que se me cayó todo. Este aparatito, todo diabético tiene su propio aparatito, por eso porque se conocen como autocontrol. Nosotros lo vamos a aprender a utilizar porque, como les decía antes, no, no es muy frecuente, pero en algunas farmacias suelen medir la glicemia y nunca está de más conocer cómo tomarla. Estos aparatitos, para que lo voy a poner un poquito más, este se llama Freestyle. Hay millones de modelos diferentes, de marcas diferentes. Freestyle, Accu-Chek, Bayer, un montón. Y dentro de cada uno de las marcas también hay modelos diferentes. Y acá viene lo importante, sí, desde el punto de vista de la farmacia. ¿Por qué? Porque cada aparatito y cada modelo de aparatito va a tener su propia tira reactiva. No son tiras universales. Cada aparato tiene su tira específica. Pueden ser de la misma marca, pero distinto modelo, la tira ya cambió. Por eso yo, o sea, esto también está cubierto al 100% por las obras sociales. Pero nos vamos a encontrar también que puede venir también alguna persona a comprarlo sin la receta. También son carísimas. Pero bueno, siempre puede pasar. Entonces, cualquier persona que venga a buscar una tira reactiva me tiene que saber decir cuál es la marca y el modelo precisamente del aparato. Ahora vamos a ver cómo se hace.
mayoría de las tiras reactivas vienen en unos frasquitos, lindísimos, con tapita. Algunos vienen con, como en una especie de sobrecito. Pero todas van a tener, una vez que se saquen del envase, la misma forma. Van a ver que tienen como una especie de chip y una partecita que en este caso tiene dos como semicírculos negros. La mayoría tiene una tirita. A ver, por acá tenía, bueno, ahora por la busco. No, no la tengo más. Tienen como, como una ranurita amarilla. El aparatito, acá abajo, tiene como un enchufecito. Precisamente la tirita se coloca con la parte más ancha, donde está esa especie de chip, en la ranurita esta. Y ahí ven que se prende el display y empieza a aparecer que ya se puede poner la gotita de sangre. Ahí se ve la gotita. Ahí. Acá está. Yo ahora voy a proceder a poner la gotita. Ahora vamos a ver que por lo general para pinchar no se utiliza este aparato es de uso personal y se utilizan los bordes de los dedos. ¿Por qué no el pulpejo? Porque ahí duele muchísimo. Acá duele mucho menos. Ahí salió la gotita de sangre y la gotita de sangre la pongo directamente en la tirita. Habré puteado a algunos cuantos que me han intentado sacar sangre, pues duele. Bien, y enseguida aparece el resultado en el display. A mí me da 292. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está alta o está baja? Alta. Alta. Está alta, profe. Por el mate. Es lo que yo les dije, no hace tanto no hace 2 horas ¿qué hora es? No, sí, hace más de 2 horas que comí, pero no estoy en ayuno absoluto. O sea, no quiere decir que desde la última vez que comí hasta ahora, estoy tomando mate sin azúcar, y sigue estando alta. Igual está un poquito alta, pero porque me comí, y cometí un pecadillo, me comí unos sanguchitos de miga de pan blanco, que no se hace. Pero bueno, obviamente, una vez que ya está, retiro la tirita, tiene sangre en la punta. ¿Dónde la descarto? En la basura común. ¿Por qué? Esto, o sea, obviamente en la basura común, esto va a estar, obviamente, ay, no me permite hablar bueno, no me va a romper la bolsa porque no tiene punta, y tampoco la concentración de sangre que tiene esa tirita es ínfima. Si en la farmacia toman la glicemia y precisamente también hay gabinete de inyectables. Acá tengo otro, miren, este está vacío, está derretido. Obviamente no van a necesitar, lo pueden tirar directamente en el descartador de agujas. Pero no es tanto el problema. Ahora les quería hablar un poquitito de insulinas antes que se nos corte. Lo más probable es que después tengan otro videito más.
Insulinas. Dentro de las insulinas, por eso es tan importante conocer el tipo de insulina que requiere la persona en el caso de que venga a comprar insulina sin su receta. Este es uno de los tipos de dispositivos de aplicación de insulina, que ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué deben diferente? El color, la tira, la cinta que tiene. Exacto, el color de la etiqueta. Esta, fíjense que el cuerpo de la lapicera es blanca, esta es azul, pero las dos tienen la etiqueta verde. Y esta, que también es azul igual que esta, pero tiene la etiqueta naranja. Y tenemos un tercer tipo que no tiene ningún tipo de etiqueta. ¿Qué es lo que ocurre? Verde, insulina lenta. Naranja, insulina rápida. ¿Qué es lo que significa esto de rápido, lento? Todas aquellas insulinas lentas van a empezar a hacer su efecto en forma lenta y van a durar bastante tiempo. Rápida empieza a hacer su efecto rápido y enseguida desaparece. ¿Esto por qué? Porque va a tratar, con esto, se va a tratar de hacer lo que nuestro cuerpo normalmente hace. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Ahora vamos a ver. Bueno, esto hagamos de cuenta que está derechito. Acá vamos a poner, esto es la concentración de insulina plasmática. O sea, la cantidad de insulina que anda dando vuelta por la sangre. Y acá el tiempo que va transcurriendo. Y nuestro páncreas, bueno, el mío no, el de ustedes, porque el mío se puso de huelga y dijo no laburo más. ¿Qué es lo que hace? El páncreas de ustedes, vuelvo a repetir, produce, vamos a ponerlo con los colores de la misma lapicera. Empieza a producir insulina. Bueno, esperen un segundo. Porque este cachivache no es así. El páncreas empieza a producir insulina. Hasta que llega un momento que se mantiene estable. Cuando comemos, el páncreas produce un poquito más y enseguida baja. Entonces, precisamente esta verde va a cumplir lo mismo que haría el páncreas y esta naranjita va a corregir cuando yo comí algo. Esta me mantiene la cantidad todo el tiempo y esta me va arreglando. ¿Qué es lo que ocurre? Si una persona se aplica de esta insulina la cantidad que tendría que aplicarse de esta otra, puede ocurrir algo que es bastante grave, que precisamente es el efecto adverso más importante de del uso de insulina, que precisamente es la hipoglicemia. Este es uno de los dispositivos, esperen que estoy buscando, mucho más cómodos. Fíjense el tamaño de la agujita.
Esto prácticamente no duele ni se siente cuando se aplica, pero suele ser bastante caro. Pero también tenemos este otro tipo de dispositivo, que es el frasco ampolla, pero tiene que aplicarse con, obviamente, la jeringa y la aguja. Y miren el tamaño de la aguja. Hay una diferencia importante. Esta sí duele. Y mucho. Pero para cualquier persona que, obviamente en la farmacia nosotros no le vamos a poner insulina. Toda persona diabética que usa insulina, obviamente tiene un adiestramiento, se le explica, se le enseña cómo tiene que aplicársela, porque muchas personas tienen que aplicarse insulina hasta 4 veces al día. Con lo cual, ir 4 veces a la farmacia, imposible. Lo mismo, pero sí hay una diferencia de precio importante. La cajita que trae 5 de estas, que equivale a este frasquito, y puede estar arriba de 100.000 pesos. Esta, sí, la carita de Moni. Por eso también es gratuita, ¿no? En cambio, no sé cuál será el precio actual. Como les contaba, la última vez que lo compré fue hace como 4 años en Comodoro Rivadavia. Y hace como 4 años la pagué 3.000 pesos. Ahora no quiero ni saber cuánto está. Importante, vuelvo a repetir, cualquier persona que venga a comprar insulina a la farmacia sin su respectiva receta, sí o sí me tiene que decir el nombre, el tipo de insulina que va a requerir. Si no, no. Bien. Nos queda obviamente en menos de 2 minutos, 1 minuto 12, está diciendo el relojito. Obviamente no llegamos ni siquiera a hablar de la medicación que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Eso después les voy a subir un pequeño videíto de no más de 15 minutos, hablando específicamente de el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y obviamente, así lo tienen para, porque no llegamos a verlo. Ya se nos está por cortar, como nos pasó en la reunión anterior. Y recuerden que también va a estar el formulario. Antes que se nos corte, que tengan unas hermosas fiestas. Gracias, igualmente, profe. Obviamente. Gracias. Y estamos en contacto hasta el 30 seguro. Chao. Adiós.